¿Vamos hasta ahí entonces? Entonces, repetimos, este es un corte transversal de la estructura del corazón. Tenemos las arterias coronarias, después se van dividiendo y se van a transformar en arterias epicárdicas. Las arterias epicárdicas van a estar por encima del corazón. Esas arterias envían unas ramas, o de esas arterias salen unas ramas en forma perpendicular, y esas ramas se denominan arterias intramurales. Esas ramas intramurales van a atravesar el epicardio, el miocardio y el endocardio. Y en el endocardio ya se va a producir la capilarización. Este sector del corazón es un esquema que se produce durante la diástole, es decir, durante la relajación del corazón. Fíjense lo que pasa cuando el corazón se contrae. Durante la sístole, el miocardio actúa sobre los vasos intramurales, produciendo una disminución en el diámetro de los vasos. Es decir, que durante la diástole, la irrigación va a ser mucho mayor que durante la sístole. Eso es un factor extravascular, que es específico de la circulación coronaria, porque siempre nosotros hablamos de sustancias que influyen sobre los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción o vasodilatación. Este es un factor que está fuera de los vasos sanguíneos, un factor extravascular, pero que influye sobre el diámetro de los vasos y por lo tanto va a influir sobre la cantidad de sangre que llega al corazón. Bueno, ¿cuál es el tiempo circulatorio coronario? Me falta acá un esquema. El tiempo circulatorio coronario, es decir, desde que entra la arteria coronaria hasta que sale al seno coronario, es 9 segundos lo que tarda la sangre en hacer ese recorrido. Y el flujo que recibe el corazón, como ya vimos en el cuadro del principio, es el 5% del volumen minuto. Voy a volver un poquito a este cuadro porque no sé por qué me faltó un gráfico, espero que esté en la clase que está subida al aula. Ahí hay dos tipos de curvas para ver el flujo sanguíneo que hay durante la diástole y durante la sístole. Entonces, durante la diástole, que es el flujo sanguíneo está aumentado. Y durante la sístole disminuye el flujo sanguíneo y sobre todo donde más disminuye el flujo sanguíneo es a nivel del ventrículo izquierdo, que es donde tiene mayor musculatura el corazón. ¿Está? Esa entonces es una de las características especiales, por eso es una circulación en el lecho especial, la circulación coronaria. Bueno, ¿cómo se hace para regular el flujo que llega al corazón? Estas dos características son siempre las dos características que tienen para regular el flujo en cualquier órgano. Para saber la regulación del flujo en cualquier órgano tenemos que saber la diferencia de presiones que existe entre los extremos y la resistencia al flujo que oponen los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias que son los vasos de resistencia. Entonces, las diferencias de presiones entre los extremos. Si hablamos de extremos en la circulación coronaria, vamos a hablar de la presión del nacimiento de las arterias coronarias y vamos a hablar de la presión de la aurícula derecha, que es donde termina el seno coronario. Entonces, ¿cuál es la diferencia de presión entre los extremos? Por un lado tenemos en la raíz de la aorta la salida de las dos arterias coronarias y en el otro extremo el seno coronario que desemboca en la aurícula derecha. En la raíz de la aorta, la presión en el nacimiento de las coronarias es de 85 milímetros de mercurio y en el seno coronario es de 2 a 3 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia de presiones para que esa circulación se produzca es de 80 milímetros de mercurio. Por otro lado, dijimos que la otra cosa que regulaba el flujo, aparte de esto, que es la diferencia de presión entre los extremos, era la resistencia al flujo que opongan los vasos sanguíneos.
Y si hablamos de resistencia al flujo, hablamos de arterias y arteriolas, que son los vasos de resistencia. O sea que acá nos va a interesar el radio que tengan esos vasos sanguíneos. Recién dijimos que el miocardio, al contraerse, disminuye el radio de las arterias intramurales. Entonces eso va a hacer que el flujo disminuya. Y por otro lado, el soporte extravascular es que durante la sístole el miocardio es el que aprieta a esas arterias produciendo vasoconstricción y alterando el flujo que va a recibir ese corazón. ¿Está circulación coronaria? ¿Hay alguna duda? Bueno, seguimos entonces. ¿No? Bueno. Circulación fetal. En la circulación fetal, yo acá les puse todas las características que son distintas en la circulación fetal con respecto a un animal que ya haya nacido. Es decir, antes del nacimiento, los pulmones del neonato no producen intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso, en cambio, lo produce la placenta que envuelve a ese feto. Otra característica diferencial es que la vena umbilical, que es una vena grande que entra a través del ombligo, es la que se va a encargar de entrar el oxígeno a ese feto. ¿Se acuerdan que ya sabemos que siempre las venas llevan dióxido de carbono, con excepción de la vena pulmonar, y en este caso, en la circulación fetal, la vena umbilical es la que ingresa sangre dentro del feto. Esta vena umbilical va a terminar por desembocar en la vena porta, pero antes de desembocar en la vena porta da una rama que se une a la vena cava. Ese conducto se llama conducto venoso. Después, otra característica de la circulación fetal es que las dos aurículas tienen comunicación, y esa comunicación se denomina agujero oval. Después de que la aorta y la pulmonar salen del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, tienen una unión entre las dos. Hay una unión entre la aorta y la arteria pulmonar que se llama conducto arterioso. Con respecto al gasto cardíaco combinado de ventrículo derecho e izquierdo, en el feto es de 500 mililitros por minuto por kilo de peso. La placenta, que es la encargada del intercambio gaseoso, tiene una baja resistencia vascular. Esa baja resistencia vascular va a hacer que el flujo esté aumentado, que el flujo sea alto. Entonces, ahora vamos a ver cada una de esas cosas que acabamos de nombrar. Fíjense, este sería el ombligo y por el ombligo entra esta que es la vena umbilical. Esa vena umbilical termina por desembocar en la vena porta. Pero antes de desembocar en la vena porta da una rama y esa rama se une a la vena cava. Esa vena cava va a ir a terminar en la aurícula derecha y esa sangre puede seguir dos vías. O pasa al ventrículo o pasa a la otra aurícula, porque las dos aurículas están comunicadas por esto que es el agujero oval. Y después entonces desde ventrículo derecho y desde ventrículo izquierdo salen respectivamente la arteria pulmonar y la arteria aorta. Y hay un conducto, que es este, que une la arteria pulmonar con la arteria aorta. Eso es el que se llama conducto arterioso. Entonces, vena umbilical, conducto venoso, agujero oval y conducto arterioso. Fíjense, esta sería el ombligo, la vena umbilical, que termina por desembocar en la vena porta. Pero antes de desembocar, da una rama que se une a la vena cava. Fíjense cómo esa rama tiene un esfínter. Ese esfínter, que es un esfínter muscular, cuando el animal nace, se contrae y ya no se borra el conducto y queda simplemente esto que es un ligamento venoso, sin función porque no tiene luz. Otra de las características, entonces, hay un agujero oval
que comunica aurícula derecha e izquierda. Es decir, que van a tener ahí una mezcla de sangre arterial con venosa. Y por último, esta es una circulación de un animal ya nacido, que tienen que desde el ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar y va a dar una rama derecha y una rama izquierda, al revés, una rama izquierda y una rama derecha, y tienen desde el ventrículo izquierdo la arteria aorta. Si hablamos de un feto, esa arteria pulmonar y la aorta tienen un conducto que las une, que se llama conducto arterioso. Entonces, la circulación sería esta. La vena umbilical entra con oxígeno, termina en la vena porta. Antes de terminar en la vena porta da un conducto que va a unir esa vena umbilical con la vena cava. Como une dos venas, se llama conducto venoso. Esa vena cava va a terminar en la aurícula derecha. Y esa sangre puede seguir dos caminos. O pasa a la aurícula izquierda a través del agujero oval, o pasa al ventrículo derecho. Desde el ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar y desde el ventrículo izquierdo la arteria aorta. Y ambas van a tener una comunicación que se denomina conducto arterioso. ¿Qué pasa cuando ese animal nace? Los vasos umbilicales se contraen. Tengan en cuenta que se tiene que cortar el ombligo, entonces los vasos umbilicales se van a contraer. Se colapsa el conducto venoso por ese esfínter que le decía que se cierra y transforma ese conducto en un ligamento. El cierre total se puede producir hasta una semana después de nacido. Empieza a disminuir la resistencia vascular pulmonar, porque ya tenemos que hacer el intercambio gaseoso en el pulmón. Entonces necesitamos la irrigación que tiene el pulmón cuando es feto, es a través de la arteria bronquial, es decir, la arteria que nutre al pulmón. También durante el nacimiento se cierra el agujero oval. Si no se cierra, se puede esperar hasta los 3 meses y después es cuestión de cirugía. Y por último, también se cierra el conducto arterioso. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, seguimos. Circulación pulmonar. Es lo que dijimos, es el lecho vascular que menor resistencia opone al flujo, por lo tanto, es el que mayor flujo recibe. La circulación pulmonar recibe sangre por dos vías. Uno es la circulación pulmonar para el intercambio gaseoso, que eso se hace a través de la arteria y la vena pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre con dióxido de carbono y la vena pulmonar devuelve la sangre al corazón, una sangre oxigenada. Y la otra es una circulación bronquial, que es la del mantenimiento metabólico. Es el oxígeno que necesita el tejido pulmonar para poder subsistir. Necesita oxígeno y va a eliminar el dióxido de carbono. Entonces, en los pulmones tenemos dos circulaciones. Una que es la que se va a desprender de la aorta, que es la arteria bronquial, que va a ir a irrigar en forma nutricia al pulmón, y esta arteria va a tener una circulación de alta presión y por lo tanto bajo flujo. Y por otro lado, desde el ventrículo derecho va a salir las dos arterias pulmonares, que esa circulación es de baja presión y por lo tanto alto flujo. O sea, acá ustedes en los pulmones van a tener miles de alvéolos que están rodeados por muchos capilares. Si ustedes desplegaran esa cantidad de alvéolos y de capilares, pueden llegar a juntar la mitad de una cancha de tenis. Eso es porque el pulmón necesita oxígeno para poder realizar ese intercambio gaseoso. No es lo mismo un animal que esté sentado, que esté descansando, supóngase que sea un bovino que esté rumiando, a un animal que tenga que correr por algún motivo
entonces las necesidades de oxígeno cambian. Y con eso va a cambiar la estructura de la circulación pulmonar, como ya vamos a ver, para que se pueda adaptar a esa cantidad mayor de oxígeno que va a necesitar ese animal que está corriendo o que está haciendo ejercicio. ¿Se acuerdan que les dije que para saber el volumen de sangre que va a recibir ese órgano, siempre tenemos que saber los dos extremos, las presiones de los dos extremos de esa circulación? Si hablamos de la circulación pulmonar, ¿dónde se inicia? En la arteria pulmonar a través del ventrículo derecho, y esa presión es de 15 milímetros de mercurio. ¿Y dónde termina? Termina en la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar y termina con una presión de 5 milímetros de mercurio. Es decir, que la diferencia de presiones sería de 10 milímetros de mercurio. No, este es el mismo, sino que le puse para aclarar. Fíjense lo que les decía recién. El pulmón tiene miles de alvéolos y todos los alvéolos están muy perfundidos. Acuérdense que esta sería la parte arterial, porque es la sangre con dióxido de carbono, y esta es la parte venosa, la vena pulmonar, que lleva el que lleva el oxígeno hacia el corazón. Entonces, este pulmón, supóngase que sea de alguno de ustedes que está en este momento sentado escuchando una clase. Entonces, el pulmón no necesita que todos los capilares estén activos, que estén funcionales, porque la cantidad de oxígeno que necesitan es de reposo. Entonces, ¿qué hace el pulmón? Si está en reposo y no necesita toda esa cantidad de capilares, lo que hace es, esta arteria se va a unir con esta vena y va a formar una comunicación arteriovenosa. La van a encontrar también con el nombre de shunt o shunt. Entonces, al comunicarse esta arteria con esta vena, la irrigación deja de funcionar a nivel de este alvéolo, porque no necesita más cantidad de oxígeno porque está en reposo. ¿Está? Si este animal, acá tenemos el shunt que está activo, es decir, se abre el shunt para que la sangre pase de esta arteria a esta vena. Supóngase que este animal empiece a correr una carrera, entonces necesita de todos estos capilares. Automáticamente ese shunt que unía arteria con vena se cierra y estos capilares vuelven a ser perfundidos para poder obtener mayor cantidad de oxígeno. ¿Se entiende? Sí, profe. No, profe, ¿puede repetir eso? Sí, cómo no. Supóngase que este sea un animal o que sean ustedes que están sentados escuchando una clase. Entonces, todos estos capilares que tienen los pulmones no necesitan estar funcionales porque ustedes no están necesitando mucho oxígeno. Pero en este momento le avisan a ustedes que se está incendiando la casa, entonces se ponen a correr, van a necesitar mucho más oxígeno. Entonces, automáticamente este shunt o unión arteriovenosa se va a cerrar y la sangre va a empezar a fluir otra vez en estos capilares para obtener más oxígeno y eliminar más dióxido de carbono. ¿Está? Este es un sistema que es funcional, es decir, se cierra, se abre si no necesita pasar por los capilares y se cierra si es que ustedes empiezan a correr y necesitan más oxígeno. Entonces, estos capilares vuelven a ser perfundidos y vuelven a hacer el intercambio gaseoso. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, esto simplemente les puse para que ustedes vean que esto representa un capilar y este es el alvéolo, y a través de la arteria pulmonar se transporta el dióxido de carbono y por diferencia de presión va a pasar al alvéolo, y el oxígeno, que entramos con la inspiración, va a pasar desde el alvéolo al capilar, y la vena pulmonar es la que se va a encargar de devolver ese oxígeno hacia el corazón. Bueno, esto ya lo vieron, pero como para repasar un poco, acuérdense que este es un capilar arterial y este es un capilar venoso. En el capilar arterial tenemos el dióxido de carbono a 46 milímetros de mercurio y en el alvéolo está a 40. La diferencia de presión es 6, entonces se produce la difusión.
El dióxido de carbono es uno de los más difusibles. Y el oxígeno entonces va a pasar del alvéolo al extremo venoso de los capilares para que la vena pulmonar lo devuelva al corazón. Bueno, ¿cuáles son las características en general de esta circulación? Las arterias pulmonares son arterias que nacen del ventrículo derecho. Todas las arterias que nacen de los ventrículos, es decir, la aorta y la pulmonar, siempre tienen una mayor cantidad de tejido elástico. Eso es para adaptarse a los volúmenes de sangre que bombea el corazón. ¿Se acuerdan que cuando vimos circulación coronaria dijimos que podía aumentar 4 a 5 veces el volumen de sangre que llega al corazón? Entonces, si estamos en ese caso y hay un aumento del volumen del corazón, entonces por eso esta arteria pulmonar tiene más cantidad de tejido elástico para adaptarse a los diferentes volúmenes de sangre que bombea el corazón. Con respecto a la muscular, es menor que en las arterias sistémicas. Acuérdense que dijimos que oponen muy poca resistencia al flujo, por esto, oponen muy poca resistencia al flujo, por eso es que reciben mucha más cantidad de sangre. Y por último, las arteriolas son más musculares que las sistémicas. La presión media, lo que les decía en el gráfico anterior, la presión media de la arteria pulmonar es de 15 milímetros de mercurio y la de la aurícula izquierda, que es donde termina la vena pulmonar, es de 5 milímetros de mercurio. Por lo que el gradiente de presión no es 7, sino es 10, no se corrigió. No es 7 los milímetros de mercurio, sino 10 es la diferencia entre 15 y 5. En el circuito pulmonar, la resistencia vascular es 10 veces menor que la sistémica. Ya les voy a mostrar después cómo es la diferencia, que es hasta 10 y a veces 20 veces más, 20 veces menos que la sistémica. La superficie de contacto aire-sangre, es decir, capilar alvéolo, tiene en el adulto aproximadamente 70-80 metros cuadrados. Es decir, la mitad de una cancha de tenis. Y los glóbulos rojos pasan por esos capilares en fila india. Durante el ejercicio, el gasto cardíaco completo puede aumentar hasta 4 veces, por lo que el flujo sanguíneo pulmonar debe adaptarse a ese aumento. Lo que les decía recién, ¿por qué tiene tejido elástico la arteria pulmonar? Bueno, ¿qué es la resistencia vascular pulmonar? Siempre hablamos de resistencia vascular. Esa resistencia, entonces ya dijimos que siempre tienen que considerar los dos extremos de la circulación. ¿Cómo vamos a definir la resistencia vascular pulmonar? Es la resistencia que existe en los pulmones al paso de la sangre. Y esa resistencia es muy baja, es escasa. Entonces, para saber la resistencia vascular pulmonar, de nuevo tienen que saber los dos extremos, la presión de la arteria pulmonar y la presión de la aurícula izquierda. De la arteria pulmonar es 15, de la aurícula izquierda es 5, y sobre esos dos, la resta va sobre el gasto cardíaco, que es siempre 5 litros por minuto. Entonces, la resistencia vascular pulmonar nos va a dar un 2 milímetros de mercurio por litro por minuto. Esta es la resistencia que opone al flujo sanguíneo el pulmón. Por eso es que recibe mucha cantidad de sangre. Y yo les puse acá para que ustedes comparen lo que es la resistencia vascular pulmonar, que recién sacamos y era de 2 milímetros de mercurio por litro por minuto. Y por otro lado le saqué acá la resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica tenemos los dos extremos. Esta sería la aorta y esta sería la aurícula derecha. Entonces 100 menos 2 sobre 5, que es el gasto cardíaco. Fíjense, la resistencia que opone al flujo, la circulación sistémica, es 10 veces más que la resistencia que opone los vasos pulmonares. Por eso es que esta recibe mucho menos sangre que esta. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. bueno,
Ahora veamos cuáles son los factores que van a influir sobre esa resistencia vascular pulmonar que recién obtuvimos mediante esa fórmula. Hay factores que son pasivos y hay factores que son activos. Los factores activos son los que actúan directamente sobre la musculatura del vaso sanguíneo, que son sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Y también tenemos una vasoconstricción por hipoxia, que ya les voy a explicar. Esto es una característica especial de la circulación pulmonar. ¿Por qué? En cualquier otro órgano, supóngase que sea hígado o riñón, si se produce una hipoxia, automáticamente en riñón, en hígado, en músculo, automáticamente se va a producir vasodilatación para poder aumentar la cantidad de oxígeno. El pulmón tiene esta característica que es contraria a todas las otras, que por hipoxia produce una vasoconstricción. Ya les voy a mostrar una diapositiva donde les digo por qué se produce eso. Bueno, y los factores pasivos de las determinantes o de los factores que influyen en la resistencia vascular pulmonar son reclutamiento, distensión de capilares y volumen pulmonar. Estos dos son los que más me interesan. ¿Se acuerda que dijimos que si el pulmón no necesita más cantidad de oxígeno, si el animal está en reposo, se producían los shunts, la comunicación arteriovenosa, para que la sangre no vaya a esos alvéolos. Entonces esos alvéolos permanecen sin funcionar. Ahora, nosotros necesitamos, si es un caballo que está corriendo una carrera, que esos alvéolos que estaban sin funcionar vuelvan a funcionar. Y eso es lo que se llama reclutamiento. Se hacen funcionales los alvéolos que estaban sin funcionar porque no estaban perfundidos, porque no llegaba la sangre. Y entonces, además de ponerse en funcionamiento esos alvéolos, también los capilares que estaban sin funcionar empiezan a ser funcionales, y no solo que se hacen funcionales, sino que también se distienden para aumentar el volumen de sangre, porque necesitamos más oxígeno, porque ese animal está corriendo. Esto es lo que pasa, ¿ven? Supóngase, esta es la arteria pulmonar, entonces acá este animal tenía un shunt, porque no necesitaba de estos alvéolos y de estos capilares. Entonces hay una comunicación entre arterias y venas, y estos no están funcionales. Fíjense, estos son los capilares que no están abiertos. Entonces, por reclutamiento, si este animal empezó a correr, esos alvéolos se abren. Los que estaban cerrados se abren. Se cierra la comunicación entre arteria y vena, y la sangre pasa a través de estos capilares que se vuelven a abrir. Eso es lo que se llama reclutamiento. Y no solo se hacen funcionales, sino que además, fíjense, se distienden. Entonces, esos son los dos factores pasivos. Reclutamiento es volver a ser funcionales esos capilares que no estaban recibiendo, no estaban perfundidos, y esos mismos capilares se van a distender para poder aumentar la cantidad de sangre. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Y lo otro que les decía que era un factor activo, que es la vasoconstricción por hipoxia. Que les decía que los pulmones tienen la particularidad de que si hay una hipoxia, se produce automáticamente vasoconstricción, es decir, si disminuyen los niveles de oxígeno en esa parte del pulmón, hay sensores químicos, quimiorreceptores, que van sensando la cantidad de oxígeno. Entonces, si determinan que el oxígeno es bajo, entonces automáticamente el pulmón lo que hace es contraer esos vasos sanguíneos y va a hacer que esa circulación sea derivada a otro lugar que tenga una mejor presión de oxígeno. Esto solamente se produce en el pulmón. En todos los otros órganos, si hay hipoxia, se produce vasodilatación. Entonces, es un método de adaptación que tiene la circulación pulmonar para redistribuir mediante la vasoconstricción el flujo de áreas
pobremente ventilada, es decir, con una baja cantidad de oxígeno, a zonas donde exista una mejor ventilación y haya una mejor cantidad de oxígeno, o una mayor cantidad de oxígeno. Generalmente esa vasoconstricción se produce por la sustancia producida en el endotelio capilar, que son las endotelinas, que habíamos visto al principio, que son las que producen esa vasoconstricción. Si tienen alguna duda, me frenan. Fíjense, esto les puse para comparar lo que recién decíamos. En los vasos sistémicos, si hay una disminución de la cantidad de oxígeno, se produce una vasodilatación. Y por el contrario, si hay mucha, se produce vasoconstricción. Y en los vasos pulmonares pasa al revés. Si disminuye la cantidad de oxígeno, se produce vasoconstricción y la circulación es derivada a otro vaso sanguíneo, a una región del pulmón donde haya una mejor concentración de oxígeno. ¿Algo de duda sobre la circulación pulmonar? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Circulación cerebral. Este dibujo les puse para que se les grabe que siempre el cerebro necesita sí o sí de oxígeno y necesita de glucosa. Son las dos cosas que necesita siempre. Pero la circulación cerebral tiene una particularidad y que es el único órgano que está contenido dentro de una caja inextensible ósea, lo que hace que siempre tenga que haber un equilibrio con las sustancias que llegan al cerebro. Si las sustancias que llegan al cerebro son más de las que el cerebro necesita, esa sustancia, ese líquido, se va a producir una extravasación y va a aumentar la presión que hay en el cerebro, y como no se puede distender porque está dentro del cráneo, el cráneo va a empezar a hacer presión sobre el tejido nervioso y va a producir lesiones. Ustedes ya saben que si hablamos de neurona, la neurona no está dentro del ciclo celular, sino que después de la última división celular, esa neurona entra en la G0, que es una parte del ciclo celular donde no se produce la división. Entonces, si se produce una lesión porque entra mucho líquido y aumenta la presión, ese tejido se va a dañar y, por supuesto, no va a poder ser recuperado. Por otro lado, si la cantidad de nutrientes o de lo que necesita el cerebro es menor, se va a producir una hipoxia, una isquemia y una hipoxia. Entonces se va a producir lesiones que van a llevar a la inconsciencia y a lesiones muy graves del sistema nervioso que generalmente son irreparables. Entonces, según el dibujito ese que vimos ahí, ya sabemos que el cerebro requiere glucosa y oxígeno. Requiere un aporte ininterrumpido de oxígeno, que es de 50 mililitros de oxígeno, y 100 miligramos de glucosa por minuto para suplir sus necesidades energéticas basales. Eso es lo que necesita siempre. Ya saben, siempre tiene que haber un equilibrio, no puede llegar más o menos sangre porque va a haber lesiones en el sistema nervioso. Y con respecto al flujo sanguíneo cerebral, es de 750 mililitros de sangre por minuto. Y ya saben que debe mantenerse. El equilibrio en el tejido nervioso central siempre tiene que mantenerse porque si no, seguro que va a haber algún tipo de lesión. Entonces, si ese flujo sanguíneo cerebral disminuye, se va a producir una hipoxia cerebral, el cerebro va a quedar sin oxígeno, entonces se va a producir una pérdida de conciencia y también lesiones a nivel del sistema nervioso central. Y si ese flujo sanguíneo cerebral aumenta, dijimos que va a producir un aumento de volumen, como no se puede distender, los huesos del cráneo van a producir una presión sobre el tejido nervioso y se va a provocar un daño irreparable. El cerebro tiene una irrigación muy vasta porque ya sabemos que necesita cierta cantidad de sangre, entonces
recibe sangre desde las dos carótidas y de las dos arterias vertebrales, que después se van a unir en el... Ay, se me fue el nombre. Se van a unir para que esa irrigación pueda llegar, por eso que tiene 4 vasos sanguíneos para que pueda llegar esos 750 mililitros de sangre por minuto al cerebro. Bueno, entonces, tenemos arterias externas que están sobre las meninges, que son las ramas más grandes, que se llaman ramas cerebrales. Estamos hablando en estos dos casos de arterias. Ramas cerebrales. Esas ramas cerebrales empiezan a perforar las meninges y se van a ir a distribuir en el espacio subaracnoide, es decir, el espacio que queda entre el aracnoides y la pía madre. Esas ramas que están en el espacio subaracnoide se llaman ramas piales. Después esas ramas piales se van a seguir ramificando y van a transformarse en microarteriolas, capilares y pequeñas venas, o pequeñas vénulas. Ahora, cada una de estas regiones que tenemos acá, que serían la región de las ramas más grandes, de la microcirculación, cada una está determinada por distintos... bueno, este dibujo les puse para que vean, esta es la dura madre, la aracnoides, el espacio subaracnoide y la pía madre que envuelve a esto que sería el cerebro. Las ramas que pasan por el espacio subaracnoide son las que se denominan, esta es una arteria pial o una rama pial, que después va a dar ramas que va a introducirse al sistema nervioso central. Bueno, lo que les decía recién, cada una de esas áreas de las que hablábamos de la circulación, teníamos las ramas externas, que se llaman ramas cerebrales, que esas están reguladas por el sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan que producía neurotransmisores que pueden producir vasoconstricción o vasodilatación? Las ramas piales, la regulación del flujo, va a estar dada por la presión que ofrezcan estas ramas piales al flujo sanguíneo. Si ofrecen menos, si hay menos presión, aumenta el flujo y viceversa. Y por último tenemos la microcirculación, que sería la parte de los capilares, que esa parte siempre va a estar determinada por las demandas metabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que sea un médico que esté en un congreso dando un discurso. Entonces, las demandas metabólicas van a estar dadas porque hay un área en el cerebro que se llama área de Broca, que es el área que controla el habla. Entonces, como es un hombre que está diciendo un discurso, necesitamos de esto, de una distribución regional, que el área de Broca esté más irrigada para que ese hombre pueda seguir hablando. Y en esa región entonces va a aumentar la permeabilidad capilar. ¿Está? Entonces, las ramas externas, que son las ramas cerebrales, las más grandes, que están por encima del cerebro, están influenciadas por el sistema nervioso autónomo. Las ramas piales, que eran las ramas que estaban en el espacio subaracnoide, van a estar reguladas por la presión que ofrezcan estas ramas, y esa presión va a dar mayor o menor flujo, de acuerdo a la presión sea mayor o menor. Y la microcirculación, entonces, va a realizar demandas metabólicas por áreas. En el caso de los animales es muy difícil porque no razonan, no hablan, así que no estaría, pero les explico esto en el caso del humano para que puedan entender lo que es esto de la distribución regional. Bueno, la regulación nerviosa, entonces dijimos, el sistema nervioso simpático va a producir vasoconstricción, y al producir vasoconstricción va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y la microcirculación, es decir, los capilares, pueden ser influenciados por sustancias que producen las neuronas, como por ejemplo la serotonina, que va a producir vasoconstricción. Y si hay una región del cerebro que necesita más oxígeno, necesita más cantidad de sangre para poder sacar el oxígeno,
Entonces, esas demandas metabólicas son llevadas a cabo por los capilares. Y en esos capilares se va a producir vasodilatación para poder aumentar la cantidad de oxígeno que llegue a esos tejidos. Bueno, esta es una de las características especiales que tiene la circulación cerebral. Y es que los capilares sanguíneos, este sería el dibujo de un capilar sanguíneo. El capilar, ustedes saben que lo único que tienen son células endoteliales. Esto sería una célula endotelial y esto sería otra célula endotelial. Y esas células tienen unas uniones estrechas entre las células, es decir, tienen comunicación una célula con otra. Esa es una de las características. Además, esos capilares hacia el lado del tejido nervioso van a estar cubiertos los capilares por los pies de las células de la microglia, denominadas astrocitos. Los astrocitos eran las células de la microglia que lo que hacían es daban unas prolongaciones que protegen a los capilares, es decir, refuerzan esa barrera. La primera cosa que hacían era entonces unir las dos células, las células endoteliales mediante uniones estrechas, y por fuera entonces van a tener las prolongaciones de los astrocitos que la van a proteger más. También puede haber este tipo de células que se llaman pericitos. Los pericitos son células que se encuentran a nivel de todos los capilares y también se encuentran en el sistema nervioso central. Los pericitos sirven para proteger los capilares de todos los tejidos. También hay en esta situación. Y si hablamos, si estamos dentro de los ventrículos cerebrales o dentro del canal ependimario, que se acuerda que era el orificio central que tiene la médula espinal, también vamos a encontrar estas células que son las células ependimarias o ependimocitos. Fíjense, esto que está acá en azul es el cerebro y esto es un capilar. En esta zona es un capilar. Cuando empieza la arteria, siempre la capa muscular de la arteria es más gruesa y a medida que se va ramificando, esas células musculares disminuyen hasta desaparecer a nivel de los capilares. Estos son capilares que están llegando al cerebro. Entonces, como es capilar, solamente tiene células endoteliales. Esas células, fíjense, tienen comunicación entre sí por una unión estrecha. Esa es la primera barrera que tiene que atravesar las sustancias que van dentro del capilar para pasar al cerebro. Y después, esos capilares, sobre la parte nerviosa, van a tener las prolongaciones de los astrocitos y también pueden encontrarse los pericitos que protegen a los capilares. Es decir, que para que las células pasen desde este capilar hacia el cerebro, tienen que atravesar las uniones estrechas de las células endoteliales y después tienen que atravesar los pericitos y las prolongaciones de los astrocitos. Eso es lo que se llama barrera hematoencefálica. Y las sustancias que pueden atravesar esta barrera son sustancias liposolubles e hidrosolubles. Esta barrera es muy selectiva y en casi todos los casos es muy beneficiosa para el animal del que estemos hablando, porque impide que sustancias tóxicas pasen y dañen al cerebro. Pero también es un impedimento, porque hay veces que si este animal tiene una meningitis, por ejemplo, es muy difícil pasar a través de todos estos impedimentos las sustancias, los antibióticos, por ejemplo, o sustancias antiinflamatorias. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras la barrera hematoencefálica. Bueno, este es otro dibujo del capilar cortado, para que vean las células endoteliales con las uniones estrechas o ajustadas entre las células endoteliales. Tenemos un pericito y tenemos las prolongaciones de los astrocitos.
que protegen a estos capilares. Y ya dijimos que las sustancias que pueden atravesar esa barrera son sustancias liposolubles e hidrosolubles. ¿Cuáles son? Bueno, estas son las funciones de la barrera hematoencefálica. Controla el tráfico de sustancias, hay una homeostasis iónica, es decir, los iones también atraviesan con dificultad la barrera, mantiene las toxinas afuera, separa el ambiente central y el ambiente periférico. Es decir, esta barrera está en el cerebro, pero no está en los nervios. Es decir, no hay problema para pasar a nivel del sistema nervioso periférico. Y también esta barrera hematoencefálica hace una vigilancia inmune con poca inflamación. Acuérdense que no podemos dejar de pasar más líquido de los 750 mililitros, porque si no va a aumentar la presión que ejercen los huesos sobre el tejido. Y también con eso vamos a evitar el daño celular. ¿Cuáles son los pasos que se pueden dar a través de esta barrera hematoencefálica? Fíjense, célula endotelial, las uniones estrechas y las prolongaciones de los astrocitos. Es decir, que de este lado tenemos el cerebro y de este lado tenemos el capilar. Este transporte paracelular, que es un transporte que se produce entre las células del capilar, está prácticamente anulado por las uniones, estas uniones estrechas que hay entre las células endoteliales. Entonces, este transporte se da muy poco en la barrera hematoencefálica. En cambio, estos dos son los que más se producen a nivel de la barrera hematoencefálica. Son los que nos interesan a nosotros. Una es la difusión, que es el paso de sustancias a través de la célula del capilar hacia el cerebro. ¿Qué pasa en esta forma? ¿Cuáles son las sustancias que pasan atravesando la célula endotelial? Son sustancias, bueno, liposolubles, como ya dijimos, y fíjense lo que pasa. Con esto se van a acordar ustedes. El alcohol atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso, no sé si ustedes serán de buen beber, pero cuando uno toma se siente mareado, no coordina, y eso es porque el alcohol atraviesa la célula del capilar cerebral. Y la otra forma de transporte es a través de las proteínas transportadoras. Es decir, esas proteínas transportadoras toman la sustancia a nivel del capilar y lo hacen atravesar hacia el lado del sistema nervioso central, donde son liberadas esas sustancias. Estas son los dos tipos de difusión que se producen en mayor cantidad en la barrera, y este se produce muy poco. Así que los otros no me interesan. ¿Alguna duda con cerebro? Bueno, seguimos con lecho esplácnico. Ahora cuando terminemos vamos a hacer la autoevaluación, vamos a ver cómo les va, si es que entendieron. Lecho esplácnico. El aparato digestivo requiere una perfusión sanguínea adecuada para secretar los jugos, para transportar los nutrientes que absorbe y para producir la secreción mucosa transportadora de ese tubo digestivo. Entonces, nosotros tenemos que la aorta, si hablamos de animales, esto es sacado de un libro de humano, si hablamos de animales, cuando la aorta atraviesa el diafragma, se transforma en aorta posterior. Y esa aorta posterior va a dar una primera rama que se llama tronco celíaco. Ese tronco celíaco va a ir a irrigar el estómago, el vaso y el páncreas. Y por otro lado, da otra rama a ese tronco celíaco, que es la arteria hepática. Esa arteria hepática es la que va a hacer la circulación nutricia del hígado, es decir, lo que necesitan los hepatocitos. Y va a contribuir en un 30% a la circulación del hígado. Esa aorta posterior sigue hacia atrás y va a dar otra rama que se llama mesentérica anterior, si hablamos de los animales, y esa mesentérica anterior va a ir a irrigar al páncreas, al intestino,
al intestino delgado y una rama para el intestino grueso. Y la mesentérica posterior va a irrigar al intestino grueso. Es decir, acá vamos a tener arteria, se va a capilarizar sobre el estómago y va a salir esto que se va a unir formando la vena porta. Arteria, capilares, venas. Esta vena porta va a contribuir con un 70% de la circulación hepática. Es decir, esta arteria hepática y esta vena porta son las que en total van a llevar al hígado toda la sangre que ese hígado necesita. Con respecto a esta vena porta, acá se va a empezar a ramificar, a transformarse en vénula y se va a volver a capilarizar sobre el hígado y va a volver a salir una vena hepática. Es decir, ustedes tienen acá vena, capilar, vena. Es un sistema porta venoso. Esto ya les mostré en el práctico, pero les vuelvo a mostrar. Esta sería entonces la aorta posterior, que da el tronco celíaco, por un lado la arteria hepática, que va a contribuir con el 30% de la sangre que necesita el hígado, y ese tronco celíaco también va a irrigar el estómago y el vaso. La mesentérica anterior, intestino delgado y páncreas, y la mesentérica posterior, el intestino grueso. Todos estos se van a unir después de capilarizarse y van a formar la vena porta, que va a contribuir con un 70% de la sangre que necesita el hígado. Y desde el hígado van a salir las venas hepáticas que van a terminar por desembocar en la vena cava posterior, que va a ir a desembocar en la aurícula derecha. Entonces, a nivel del estómago y del páncreas, esta es la arteria celíaca, se va a ramificar, se va a transformar en un capilar y del otro lado va a ser recibida por una vena. Lo mismo va a pasar sobre la arteria mesentérica, va a capilarizarse, va a recibir del otro lado una vénula y lo mismo con la mesentérica posterior. Entonces, esa vena porta, de todos estos que salieron acá, de todos estos capilares, esa vena porta va a ir al hígado y en el hígado esa vena porta se va a ramificar, se va a capilarizar sobre el hígado y del otro lado vamos a tener de vuelta otra vénula. Eso es lo que se llama sistema porta venoso. Bueno, esto ya dijimos que no hace falta. Bueno, esto como para que sepan, dijimos que la vena porta y la arteria hepática llegaban al hígado y estas dos sangres se van a encontrar en el sinusoide hepático. ¿Se acuerdan cuando vieron los tipos de capilares que había? Que el sinusoide se encontraba, los capilares sinusoidales estaban en el hígado. ¿Qué pasa con la microcirculación? Siempre decimos que antes de entrar al lecho capilar hay una arteriola, que es una arteriola, todos los que sean arterias son vasos de resistencia. Y las venas son vasos de capacitancia. ¿Por qué? Porque las arterias tienen más tejido muscular. Fíjense, todos estos redonditos que se dibujaron acá son esfínteres, son parte muscular que lo que hacen es contraerse para que la sangre no fluya a través de los capilares. Entonces, ellos pueden regular la cantidad de sangre que llega a la microcirculación. Después tienen todos los vasos capilares. Estos son esfínteres precapilares. Los capilares en sí y después los vasos venosos de capacitancia, que era lo que les decía, que reciben mucha sangre porque sus paredes son muy distensibles y entonces pueden recibir mayor cantidad de sangre. Esto no es que tengan que saber, pero para que tengan una idea cómo es la distribución de la sangre, la aorta posterior, cuando atraviesa el diafragma y va a ir a irrigar a toda la cavidad abdominal, está llevando 4 litros de sangre.
De esos 4 litros, 700 mililitros van por el tronco celíaco y 700 mililitros por la mesentérica anterior. Y solo 400 mililitros es lo que va a irrigar al intestino grueso. Entonces, de esos 700 mililitros, medio litro corresponde a la arteria hepática, que es la que va a llevar ese medio litro al hígado. Y de todos estos vasos van a ir a desembocar en la vena porta, que va a aportar 1,3 litros al hígado. Por eso esto es el 70% de la circulación y esto es el 15%. Con respecto a las presiones, fíjense, esta es la arteria hepática, esta es la vena porta y esta es la vena hepática. La arteria hepática se desprendió recién de la aorta, por lo tanto conserva todavía la alta presión. Por eso este tipo de irrigación, que es la irrigación nutricia del hígado, va a llevar menos flujo sanguíneo porque tiene una alta presión. La vena porta, fíjense cómo bajamos acá a 10 milímetros de mercurio. Y del otro lado del hígado va a recoger toda esa sangre que se capilariza acá, la vena hepática, que va a salir con 5 milímetros de mercurio, y al llegar a la vena cava va a tener de 2 a 4 milímetros de mercurio. Bueno, ahora veamos cómo es el funcionamiento del hígado. El hígado tiene unas unidades funcionales que se llaman lobulillo hepático. El lobulillo hepático es de forma hexagonal, es decir, tiene 6 lados, y en cada uno de los vértices de ese hexágono vamos a tener lo que se llama la tríada. Esta es una tríada que tiene una arteria, una vena y un conducto biliar. En cada uno de los vértices hay una arteria, una vena y un conducto biliar. Y en el centro del lobulillo hay una vena central. Entonces, entre la tríada y la vena central se van a disponer hileras de hepatocitos. Y entre los hepatocitos van a estar los capilares sinusoidales. Fíjense, vena, arteria y conducto biliar. Vena central, de vuelta en este vértice vamos a tener arteria, vena y conducto biliar. Entonces, las arterias y las venas van a desplegarse entre los hepatocitos, que son estos, en los capilares sinusoidales. Entonces, a través de esa circulación van a poder los hepatocitos obtener los nutrientes que están trayendo esos vasos sanguíneos desde el aparato digestivo. ¿Para qué? El hígado va a ser el que va a determinar qué órgano es el que necesita ese nutriente que está llegando. ¿Está? Entonces, la circulación sanguínea, tanto de vena como de arteria, es desde la tríada hacia la vena central. En cambio, el conducto biliar es al revés, es desde la vena central sería hacia el conducto biliar, porque estos hepatocitos sintetizan las sustancias necesarias para formar la bilis, que se va a ir acumulando en estos conductos que se van a ir uniendo para formar primero el conducto hepático y si tiene vesícula biliar, el conducto coledo. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, esto ya no me interesa. Ahora lo que me gustaría es que abran en la autoevaluación, les doy 5 minutos. Son las y 16. Les doy 5 minutos a ver, respondan la autoevaluación y después la vemos juntos. Profe, Sí. ¿qué Sí. bibliografía usaríamos para este tema? Yo la semana pasada le subí, porque les había avisado durante la semana, le subí sábado y domingo el Husay, que es el libro donde sacamos. De ahí sacamos. Bien, Sí. perfecto. Gracias. Y de la clase, ¿no?
Sí, sí, gracias. Así que bueno, les doy 5 minutos y después vemos entre todos cómo les va. ¿Ya está, chicos? No, profe, todavía no.
¿Está? Sí, profe. ¿Está? Bueno, veamos a ver cómo le fue. ¿Están viendo ahí la pregunta? Sí. Bueno, a ver, veamos. Arteria bronquial. Con respecto, estamos hablando comparativamente de las dos circulaciones del pulmón. La presión de la arteria bronquial, ¿cómo es? Alta. 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 Por lo tanto, el flujo va a ser Bajo. Bajo. y la arteria pulmonar va a tener un flujo Alto. Alto. alto y una presión Bajo. Baja. baja. Esa es la respuesta correcta. Después tenemos, ¿qué células de la neuroglia protegen el endotelio capilar en la barrera hematoencefálica? El Astrocito. astrocito. Astrocitos. Perfecto. Astrocitos. Muy bien. Según el principio de Fick, ¿qué porcentaje de oxígeno se consume en el miocardio? 75. 75. Perfecto. ¿Cuáles son las presiones de la vena porta y la hepática, vena porta y vena hepática, respectivamente? 10 y 5. 10 y 5. Exactamente, 10 y 5. Tienen todos 10. Y por último, esta es de la circulación fetal. La comunicación entre la vena, entre la vena umbilical y la vena cava se llama Conducto arterioso. conducto venoso. La comunicación que existe entre las dos aurículas Agujero oval. Agujero oval. y la comunicación entre arteria pulmonar y aorta. Conducto arterioso. Entonces busquemos eso, conducto venoso, agujero oval, conducto arterioso. Yo lo tengo como la B, no sé cómo tendrán ustedes. El orden es conducto Igual venoso. la opción B y C son la misma, profe. La opción B y D, conducto venoso. A ver. Sí, es la misma. Sí, se me La acabó. B y la C. Bueno, listo. Es la ¿Está? misma, pero están mal los números. Yo me confundí en esa por los numeritos. Ah, bueno. Bueno, pero me sorprendió, parece que lo tienen bastante claro. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, entonces nos estamos viendo. Si necesitan algo, ya saben, se comunican si necesitan alguna aclaración o algo que no les haya quedado claro. Se comunican vía la aula virtual y nos comunicamos. Listo. Buen fin de chicos. Chao, profe, Gracias, igualmente. profe. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego.